Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Una mañana agradable, un clima rico. Bueno, pues a nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, en coordinación pues, con la Licenciatura en Ciencias de la Información y el Cuerpo Académico de Estudios de la Información, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a una edición más de la Semana del Humanismo. Un espacio en el que pues, la facultad y en coordinación con los distintos docentes pues, han preparado una serie de conferencias y talleres en beneficio y en desarrollo de su formación. En esta ocasión pues, nos acompaña el doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo, pues es un docente de la Licenciatura en Ciencias de la Información, investigador también de los programas de maestría y doctorado en los programas de educación aquí en la facultad. Él el día de hoy nos presenta una plática titulada Índices, Métricas e Indicadores, consideraciones de calidad y recursos necesarios para establecer revistas científicas institucionales. Confiamos nosotros en que esta plática que recibirá el día de hoy será de gran provecho precisamente para su desarrollo profesional, pero también para su iniciación o desarrollo en el área de investigación. Doctor, bienvenidos y muchas gracias. Adelante. ¿Falta micrófono? Yo creo que no, ¿verdad? Muy bien. Esta pequeña conferencia trata sobre revistas científicas, pero las revistas científicas institucionales, cuando una institución, un centro de investigación, una universidad va a producir revistas, debe tener en cuenta las consideraciones que les voy a presentar. Y voy a presentar consideraciones de distinta índole que debemos prestar atención para que las revistas científicas institucionales tengan éxito. Vamos a iniciar con algunos desafíos y algunas cifras. Fíjense aquí, existen más de 300.000 revistas, esto según cifras de Ulrich. Y estas son revistas que podemos catalogar como académicas, están incluidas las científicas, están incluidas las académicas, pero no se hace mucha distinción sobre revistas de calidad, ¿sí? Aquí puede haber revistas muy buenas y puede estar pues, cualquier otra. Lo vemos con la siguiente cifra. De esas 300.000, solo 35.000 son arbitradas. Es decir, hay un comité científico que evalúa cada uno de los artículos que va a ser publicado en la revista antes de publicarse. ¿Para qué? Para asegurar la calidad de todos los contenidos. Y luego, entre 12.000 y 24.000 de esas arbitradas son indizadas, las que llamamos indizadas porque están incluidas en los índices de Web of Science o Scopus, respectivamente. Por eso les pongo 12.000 en Web of Science y 24.000 en Scopus. Tenemos también parte de la situación, es que 5 editoriales comerciales concentran el 80% de los títulos de revistas. Es decir, son empresas con fines de lucro las que publican 80% de esas revistas indizadas. Para 2013, 5 editoriales comerciales publicaron el 50% total de los artículos. Y luego, 15% de las revistas indizadas en el Web of Science son de acceso abierto. Es decir, no hay costo asociado al acceso a los artículos de estas revistas. Por lo menos el usuario puede acceder a los contenidos sin ningún pago. Pero por supuesto, como digo yo, alguien tiene que pagar, ya que son muchas consideraciones financieras las que hay que tener en cuenta. Esas las vamos a discutir hacia el final. Debemos considerar los criterios de calidad de las revistas para publicar las revistas institucionales. Parte de eso es, por ejemplo, evitar las revistas multidisciplinarias, ya que las revistas multidisciplinarias no van a poder ser indizadas en el Web of Science o en Scopus, ya que la revista científica institucional debe definir muy bien cuál es el área temática que tiene. Por eso no califican tan bien las multidisciplinarias. También debemos considerar la importancia del acceso abierto en nuestra región. Por defecto, toda revista institucional, sobre todo las que producen las universidades, deben nacer siendo revistas de acceso abierto, porque no tiene sentido asumir otro modelo. Y además, la importancia del acceso abierto en nuestra región lo podemos evidenciar de que en tal manera que antes que acceso abierto se llamara acceso abierto, ya existía Cielo en Latinoamérica.
y luego retomar la publicación científica desde las universidades, y esto nos permite conectar el tema de esta conferencia con el tema de la Semana del Humanismo. Fíjense, lo que nos llevó a esta situación, que está retratada aquí de manera muy resumida, es que las revistas ya es un modelo centenario, ¿no? Tenemos que hacia finales de 1600, la Philosophical Transactions de la Royal Society fue la primera revista científica como la conocemos hoy en día. Y así surgieron muchas revistas más tarde, asociadas a centros de investigación, a universidades, a sociedades científicas. ¿Qué ocurrió? Todavía no existían las tecnologías digitales. Y eso hizo que los gastos de publicar una revista en papel siempre han sido mucho más elevados que publicar una revista solo digital, ya que hay que diagramar la revista, hay que imprimirla, hay que vender las suscripciones, hay que enviarlas por correo postal para que lleguen a quien suscribe la revista. Entonces hay muchos gastos asociados. Entonces un buen día las sociedades científicas, las universidades se encontraron con que no era un modelo sostenible el publicar revistas científicas. ¿Qué pasó? Surgen editoriales comerciales con fines de lucro, como Elsevier, que fue una de las primeras, y le dice pues a estas sociedades, a estos editores de revistas: nosotros pagamos por toda la revista, ustedes solo hagan el trabajo académico de selección de contenido, ¿verdad?, de arbitraje, y nosotros pues vendemos las suscripciones y los sacamos de ese aprieto financiero. Claro, mientras tanto se lucran las empresas, ¿sí?, con la venta de estas revistas, y es un negocio sumamente lucrativo porque quien trabaja, los autores, los árbitros, los editores, por lo general no reciben ningún pago, ¿sí? Entonces es una ganancia neta para las editoriales. Entonces a lo que quiero llegar es, ya con las tecnologías digitales, el acceso abierto, el software libre, nos permite a las instituciones tener revistas científicas con prácticamente ningún costo, ¿sí? Porque no pagamos por la plataforma ya. Y la plataforma sustenta cualquier cantidad de usuarios, cualquier cantidad de descargas, ¿sí? Y no tenemos que pagar por esa plataforma. Solamente hay que proveer los fondos necesarios para que funcione la parte académica de una revista. Muy bien. Primera consideración, el indizado, que por lo general es la última consideración, ¿sí? Porque para hacer el indizado necesitamos tener una revista con algo de trayectoria, pero deberíamos empezar a pensar en los requisitos que nos piden los índices antes de siquiera que la revista publique su primer número, porque debemos asentar ciertos criterios de calidad que debe tener la revista para así asegurar que sea indizada con el tiempo. Aquí tenemos que hablar un poco de indicadores, sobre todo los bibliométricos. Y es importante que la institución que va a publicar la revista provea estrategias que aseguren la producción de estos indicadores. Entonces, publicar revistas científicas institucionales, arbitradas e indizadas. Número 1, la revista debe ser arbitrada, ¿sí? Debe tener arbitraje. También podemos decir, lo que había comentado anteriormente, debe ser muy bien enfocado el alcance temático, no puede ser multidisciplinario. Debemos asegurar su visibilidad, acceso y disponibilidad permanente. Cuestión de instalarla en un servidor que siempre esté allí, que no tenga falla, ¿verdad? Y promoverla, tanto por medios digitales como por medios impresos. Por supuesto, cuando hablamos de revistas científicas, de la publicación en general, la publicación de cualquier obra intelectual, las revistas científicas son un nicho de un nicho, ¿sí? Porque le interesa solamente al sector académico-científico, o incluso al científico, ¿sí? Entonces, no es muy grande la audiencia, pero hay que saber cómo promover usando las redes. Promoverlas, y podemos decir, solo las publicaciones visibles y accesibles a una audiencia global van a ser citadas y por lo tanto van a ser indizadas, porque los índices, lo principal que evalúan, no evalúan el contenido de la revista, sí evalúan el alcance temático, pero lo que más prestan atención es al citado que tiene la revista.
Las citas entonces son de los indicadores más importantes porque todos los indicadores bibliométricos, la bibliometría en general, se sustenta en las citas. Cualquier tipo de indicador bibliométrico que hay consiste en un cálculo que implica el conteo de citas. Entonces, los índices. Tenemos algunas confusiones al respecto, porque hay varias cosas que podemos llamar un índice y no deberíamos. Número uno, tenemos aquellos portales que lo que incrementan es el acceso y la visibilidad a las publicaciones. Del lado comercial tenemos, por ejemplo, las bases de datos de los proveedores ProQuest y EBSCO. Del lado no comercial tenemos el directorio de Latindex, que aunque tenga Latindex index en el nombre, no lo debemos ver realmente como un índice, porque es más bien un catálogo. Y de hecho, se divide en dos el Latindex. En el directorio, que lo que busca es registrar toda revista latinoamericana, iberoamericana podemos decir, y el catálogo, que pasa a una mínima evaluación. ¿Por qué no es un índice? Porque no podemos ver el detalle de los artículos, ¿sí? Solamente podemos ver la revista y no se hace mayor estudio bibliométrico sobre la revista. Entonces no podemos estar muy claros acerca de la calidad que tiene cada una de las revistas, ¿sí? Tenemos también el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAG. Ese también cumple una función de registro, pero ellos también otorgan un sello de calidad. Y por supuesto la revista también es evaluada. Yo diría que los criterios de evaluación de DOAG son bastante buenos. Luego tenemos el Google Scholar. Lo interesante es que Google, al ser una empresa de otro tipo, no es una editorial, el Google Scholar es una plataforma que es neutra en cuanto a la editorial. ¿Qué quiere decir esto? No le interesa beneficiar al Elsevier antes de beneficiar a Emerald, por ejemplo, sino que lo que hace es recopilar datos de todos, de la publicación comercial y de la publicación de acceso abierto. Por eso es súper interesante el Google Scholar. Luego tenemos Cielo y Redalic, que cumplen la función de catálogo, repositorio, directorio e incluso índice. Y sí hacen estudios bibliométricos. Entonces, con Cielo y Redalic podemos estar más seguros de llegar a conocer la calidad de nuestras revistas. Luego tenemos los índices de citación, y estos sí los deberíamos llamar índices. ¿Y cuáles son? Primordialmente el Web of Science y Scopus. Web of Science, propiedad de la compañía Clarivate Analytics, y Scopus, propiedad del Elsevier. Aunque Scopus es Elsevier, contiene datos de publicaciones de otras empresas y también de publicaciones de acceso abierto. Y son los índices que usan distintos sistemas de evaluación de revistas científicas, sistemas de evaluación de investigadores, e incluso sistemas de evaluación y acreditación de la educación superior. Las ventajas de estar indizados en Web of Science y Scopus, pues relativamente dan una mayor visibilidad internacional, mayor potencial de citación, mayor contribución a las distintas áreas del conocimiento y, muy importante, nos producen los indicadores bibliométricos, tanto para las revistas como para los artículos, como para los autores. Por eso son utilizados por sistemas de evaluación de distinta índole, porque nos permite evaluar tanto disciplinas, instituciones, investigadores, países, revistas, editoriales. Y presentan indicadores que son dependientes de la citación. Los más importantes, pues, el archiconocido factor de impacto, pero que está asociado con el Web of Science, y una métrica similar que es la de CiteScore que posee Scopus. Como factor de impacto es una marca registrada, Scopus pues inventó otro nombre y varió un poco el cálculo que se hace para obtener el indicador. Pero son esencialmente indicadores muy similares, porque su cálculo implica el conteo de citas en un periodo de tiempo determinado sobre el número de artículos publicados en ese mismo periodo de tiempo. Así está la cosa, por ejemplo, en Web of Science. Tenemos que indiza un total de 33.000 revistas. Ah, pero ya va, usted dijo que eran
12.000, 13.000, ¿verdad? Son 12.419 las que son realmente importantes, porque son las que están indizadas en los índices principales de la que llama la Core Collection. Y en estos dos índices, el de ciencias naturales y el de ciencias sociales, tiene revistas que se le calcula el factor de impacto. Entonces, cuando hablemos de revistas con factor de impacto, van a ser solamente las que aparecen en los dos primeros. Y son aquellas que están indizadas en el famoso Journal Citation Reports, o JCR. Cuando escuchen JCR, ok, es el reporte anual que se prepara para estos títulos, ¿sí? Luego tenemos una consideración que hay que hacer con respecto a los investigadores de artes y humanidades, que si bien tienen sus índices, pero ninguna de las revistas tiene factor de impacto. No se calcula porque la dinámica de publicación y citación en esas áreas es diferente, ¿sí? Entonces, si se calculara el factor de impacto para este índice, muchas de esas revistas resultaría que el factor de impacto es igual a 0.00000000001, ¿sí? Entonces, no serían tan comparables usando el mismo indicador. ¿Que deberían hacer otro indicador? Sí. ¿O se debería ponderar el factor de impacto? Pues sí. Porque, por ejemplo, investigadores que publican en revistas de aquí, si están publicando en revistas indizadas en Web of Science, pero no tienen factor de impacto, no están en JCR, y si el sistema de evaluación que los evalúa como investigadores considera eso, y ellos no tienen para dónde ir, siendo de, por ejemplo, de filosofía, pues van a verse perjudicados por el sistema de evaluación, si el sistema de evaluación está así de cerrado. Y Scopus sí tiene un único índice y tiene 24.130 revistas. Si hay un traslape entre el Web of Science y Scopus, entre un 90-95% de las revistas que están acá están también en Scopus, pero no viceversa. ¿Sí? Aquí tenemos algunos requisitos para estar en estos índices, y estoy hablando de los índices en general. Aquí incluyo incluso DOAG, pero en condiciones que son solamente de DOAG voy a aclarar cuál es cuál. Necesitamos que la revista sea arbitrada, eso es lo más básico. Es decir, cualquier artículo que quiera ser publicado en la revista tiene que ser evaluado por expertos en esa área para determinar su calidad y sugerir mejoras, o incluso si el artículo no tiene la calidad necesaria, pues se rechaza. El uso de estándares, el ISSN. Algunos lo ven como que, ya tenemos el ISSN, ya lo hicimos. No, pues el ISSN es como el acta de nacimiento de la revista, ¿sí? Es algo súper básico que debe tener. Así como un libro debe tener el ISBN, es el acta de nacimiento de la revista o del libro, ¿verdad? El DOI es el acta de nacimiento, pero de cada artículo individual, ¿sí? Y estos son estándares internacionales que todo el mundo espera que las revistas cumplan. Debe contener su política de ética, de publicación y su código de conducta, las políticas editoriales, por ejemplo, la descripción de los tipos de arbitraje que lleva a cabo, o cómo se lleva a cabo el proceso de arbitraje en esa revista, la guía para autores, debe decir cómo maneja el tema de derechos de autor, y todos estos temas deben estar bien explicados en la página web de la revista, ¿sí? Porque así se evidencia que la revista lo tiene, ¿sí? Luego debe haber una consistencia entre los contenidos, el objetivo de la revista y el enfoque. Con revistas multidisciplinarias esto no se puede asegurar. Un título descriptivo e informativo, por ejemplo, si hacemos una revista que se llame Auditorio, o una revista que se llame Revista de Investigación, eso no es un título descriptivo e informativo, ¿sí? Debería contener alguna palabra asociada a la disciplina que estudia, ¿sí? Cuando menos. Debe presentar los datos de contacto de los autores en cada artículo. Debe poner disponible en línea el texto completo. Y si son los índices estos de Web of Science y Scopus, no importa si es comercial, si es de acceso abierto. ¿Sí? Si se trata de DOAG, sí debe tener una política de acceso abierto al contenido. Debe contener una página web completa y detallada con todo lo de arriba. Es decir, estas son las que mejor cumplen con las políticas de acceso abierto en el mundo.
Y en Latinoamérica, como nos especializamos en el acceso abierto, debemos intentar o hacer lo imposible, mejor dicho, por obtener ese sello de calidad, ¿sí? Entonces DOAC destaca las revistas de las que indica de acceso abierto, todas deben ser de acceso abierto para estar en DOAC, pero de las que están, destaca con el sello de calidad a las que mejor cumplen con las políticas, los lineamientos y los estándares de acceso abierto. La paradoja es, el año pasado, en 2017, había 1.667 revistas latinoamericanas indizadas en DOAC. 92 de ellas eran mexicanas. Esa cifra de 92 mexicanas subió ahora en 2018 a 122. ¿Va bien? Pero aún así es una proporción quizás muy pequeña de todas las revistas mexicanas. Y las revistas mexicanas son en su mayoría de acceso abierto. Entonces los editores y las instituciones que publican revistas aquí en México deben trabajar por obtener el sello, ¿sí? Y aquí vamos a ver algo interesante, en que ya quizás voy a empezar a dejar de usar tanto el concepto de la paradoja del sello DOAC. Seguimos en 2017. Solo 9 revistas latinoamericanas tenían el sello DOAC. 6 de Brasil, 2 de Argentina, 1 de Colombia, ¿sí? En 2018 ha pintado mejor la situación. 2.291 revistas latinoamericanas de las indizadas en DOAC, fíjense que incrementó de 1.600 a 2.200. Las revistas totales, 122 mexicanas, ¿verdad? 115 de las revistas latinoamericanas obtuvieron el sello DOAC. Sigue siendo una proporción muy pequeña del total de revistas que están en DOAC. ¿Sí lo ven? Y las revistas que tienen el sello de calidad DOAC de México incrementaron de 0 en 2017 a 11. ¿Sí? La curiosidad, si vemos los títulos, es que todas son de ciencias naturales o de tecnología. No hay de ciencias sociales o de humanidades. En cuanto a la presencia latinoamericana, de revistas latinoamericanas en los índices, tenemos en el índice de ciencias básicas en Web of Science tenemos 190, 48 en el de ciencias sociales, en Scopus 729. Este índice es el de fuentes emergentes en Web of Science, que es un índice relativamente nuevo. Son aquellas revistas que puede que suban a los otros índices. En Latindex 5.000, en Cielo 1.200 y en Redalytics más de 1.000. Esos números, si no los actualicé, son de una investigación que hicimos en 2017, sin ya haber incrementado en el último año. Y aquí les traigo a colación esta investigación que hicimos, de ahí sacamos esos números. Y aquí podemos ver el posicionamiento de los países latinoamericanos según el número de revistas que tienen en estos índices. En esta tabla solo vemos las cantidades de Web of Science y Scopus. Podemos ir a México. Hay 25 revistas de ciencias naturales y tecnología, hay 15 de ciencias sociales, hay 33 en el índice de fuentes emergentes, hay 99 en Scopus, y aquí vimos cuál es el traslape entre los índices de factor de impacto y el Scopus. Hay 30 revistas que se repiten, que están en uno y en el otro. Y aquí vemos el traslape que tiene el índice de fuentes emergentes, que es el índice, digamos, diferente, es la oveja negra, digamos, de los índices, y Scopus, para determinar que son solo 6 que están en ambos. Una de las cosas que nosotros concluimos fue con la hipótesis de decir, si estos traslapes son de esta manera, puede querer decir que la evaluación del índice de fuentes emergentes es una evaluación menos rigurosa que la de Scopus. Y eso hay que tenerlo en cuenta al publicar artículos científicos. Puede no ser tan interesante publicar en una revista que está indizada solamente en el índice de fuentes emergentes. Va a ser más atractivo publicarla en Scopus, aunque no tenga presencia en Web of Science. Pero esto lo tenemos a nivel de hipótesis nomás. Otras métricas importantes, el promedio de tiempo que tardaría un artículo desde el envío hasta la primera decisión o hasta la publicación. Tenemos esos dos rangos de tiempo. ¿Qué es importante comunicárselos a los autores?
porque así ellos tienen idea de cuánto se puede tardar su publicación, porque nosotros estamos como investigadores sometidos a evaluación de distintos sistemas. Entonces debemos ser estratégicos en cuanto a cuánto publicamos y qué tanto publicamos, ¿sí? Para asegurar que salgamos bien en las evaluaciones. Claro, esto es difícil de obtener. La revista tendría que tener algunos años de publicación para haber calculado por lo menos un promedio. Al menos darle al autor una idea. Esto es algo que hacen muy bien las revistas comerciales. Luego, la cantidad de envíos. ¿Cuántos artículos recibimos en total? ¿Cuántos recibimos por país? ¿Cuántos recibimos por tema? ¿Sí? La tasa de aceptación y rechazo. De todos los artículos que recibimos, ¿cuántos rechazamos? Y esto puede oscilar según la disciplina entre el 40% y el 95%. Es decir, tanto como decir, de 100 artículos que recibe una revista de alto impacto, puede ser que solo 5 artículos se acepten. ¿Sí? La tasa de rechazos por el editor. Esto es un rechazo inmediato. Llega un artículo que no cumple con los mínimos requisitos de la revista y el editor se permite rechazarlo sin siquiera pasar al arbitraje. Eso es el rechazo del editor. Tasa de rechazos por árbitro. Cada uno de los miembros del comité evaluador, que serían los árbitros, pues, ¿cuál es su tasa de rechazo individual de los artículos que ellos evalúan? Cada uno. Tiempo para producir los dictámenes, las decisiones sobre los manuscritos, por ejemplo el promedio, también por árbitro. La calidad del arbitraje por árbitro, ya esto es un poco más cualitativo. El tiempo promedio para que se genere la decisión final del editor, la proporción geográfica del comité editorial y los árbitros, que lo hablábamos un poco más atrás. Y luego las métricas alternativas, o las métricas a nivel de artículo, también se conocen. Si la bibliometría es un sistema de evaluación que se basa en la atención académica científica, porque implica el citado, la almetría sería una atención más amplia. Y se generan indicadores bibliométricos cuando la investigación está citada, referenciada o mencionada en medios que no son necesariamente científicos. Por ejemplo, el tener una publicación que esté citada en Wikipedia genera uno de los indicadores de almetría más pesados para el investigador. ¿Y por qué sería uno de los más pesados? Porque Wikipedia es una de las páginas más visitadas del mundo. ¿Sí? Entonces, y luego contiene, como es una enciclopedia, contiene artículos enciclopédicos. Que alguien haya considerado que la investigación de uno es tan básica como para tenerla, tan básica quiero decir importante en este caso, no sencilla. Es tan importante como para ponerla de cita en un artículo de Wikipedia, pues son palabras mayores. ¿Sí? También el Twitter, el Facebook, el Mendeley nos generan indicadores de almetría. Vamos a pasar al equipo de trabajo de una revista. ¿A quiénes tenemos que tener? ¿Cuáles son los monitos que van a hacer el trabajo? ¿Sí? El editor. Toda revista debe tener su editor. Es como si no estuviera editor, la revista está huérfana, ¿no? Es el papá o la mamá de la revista. Va a ser el mayor responsable de la revista. Va a coordinar la junta editorial o comité científico, como se llame, y también va a coordinar a los árbitros de la revista. Va a seleccionar los manuscritos, de todos los manuscritos que lleguen a la revista, va a seleccionar cuáles son los que merecen ser arbitrados para considerar su publicación. Es decir, puede tomarse la atribución de rechazar automáticamente cualquier manuscrito que considere que no es pertinente para la revista. Envía las comunicaciones oficiales a los autores, al comité editorial, a los árbitros. ¿Sí? Se asegura que funcionen todos los procesos y principios con que fue fundada la revista. Luego tenemos el otro gran actor, que es el comité editorial o comité científico. Ellos toman decisiones junto al editor. Digamos que el editor se apoya en el conocimiento colectivo de la junta editorial, que deben ser expertos en esa área de la cual publica la revista. Y entonces el editor democráticamente consulta con ellos para tomar cualquier decisión. ¿Sí? Ya que somos expertos al mismo nivel,
pues entre todos podemos decidir sobre el futuro de la revista. Y se convierten por defecto en los primeros árbitros de la revista. Si faltan árbitros y algún árbitro no responde, pues alguien del comité editorial asume el arbitraje, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa que la revista prospere. Está conformada por subalternos al editor, pueden incluir también al asistente editorial, al asesor, al diagramador. Y está conformada por expertos en las disciplinas cubiertas y que son seleccionados por sus contribuciones a la misma disciplina. Tenemos también los árbitros, ya fuera del comité editorial. Son expertos reconocidos en el área. Son responsables directos de la evaluación, correcciones y publicación de los manuscritos, en evaluar su calidad, decir qué hay que mejorar en cada uno de los artículos recibidos, o si de plano hay que rechazarlos. Y decir al editor, recomendamos el rechazo, recomendamos revisiones mayores, recomendamos revisiones menores, o en el rarísimo caso, recomendamos aceptar el artículo como está. Eso pasa muy pocas veces. Puede saberse quiénes son los árbitros, pero entre autores y árbitros las identidades son por lo general anónimas. Más adelante veremos un poco sobre el arbitraje y aquí vamos a ver algunas distinciones. Dependiendo de la revista, los árbitros pueden ser también miembros de la junta editorial. Pueden recibir compensación monetaria o beneficios por su apoyo, por ejemplo, acceso. Con las editoriales comerciales, si uno arbitra, si uno es revisor de artículos, pues la editorial te puede dar acceso a ciertas colecciones o te puede dar descuentos en compra de libros, ¿sí? Pero las editoriales comerciales nunca compensan financieramente o directamente, económicamente, al árbitro. Diagramador, diseñador, pues va a ser responsable de hacer la maquetación, ¿verdad?, de la revista. Y también, si la revista es digital, pues va a ser todo el diseño implicado en la página web. Luego tenemos columnistas. Si la revista tiene una sección especial, por lo general le decimos columna, son expertos de confianza para la junta editorial o para el editor. Escriben columnas de opinión si aplica, ya que no todas las revistas publican ese género. Aseguran la diversidad de pensamiento, del pensamiento publicado en la revista. No suelen tomar decisiones editoriales. Luego tenemos al administrador del sistema, esto para revistas digitales, pues quien se asegura que funcione la página web de la revista. Y aquí también, aunque no incluí las consideraciones tecnológicas, sí es importante mencionar que debemos usar también un software especializado. Eso es importantísimo porque muchas revistas que no usen un software especializado en la publicación de revistas científicas, va a hacer que la revista no llegue a ningún lado, ¿sí? Porque estos software manejan estándares de publicación. Un proceso medular, el arbitraje o la revisión por pares, pues va a ser esa evaluación del trabajo por personas que tienen la misma experticia, digamos, que los autores que escribieron el trabajo. Es una autorregulación de la misma disciplina y asegura que mantenemos los estándares de calidad de la disciplina. Fíjense los retos que implica el arbitraje. 84% de los investigadores piensan que es crítico el arbitraje para controlar la producción científica. Lo más difícil para un editor es conseguir o lograr que los árbitros acepten arbitrar. Este es un problema que tiene una magnitud de 52.9% de una encuesta que hicieron a editores de revistas. Luego, el siguiente problema es encontrar expertos calificados, ¿sí? En su forma actual, el arbitraje lo inauguró la revista Nature en el año 67. Esta es publicada por Springer actualmente. Entre el 40 y el 95% de los artículos son rechazados en su primera versión. Así que si uno es investigador, uno va a estar acostumbrado a recibir un rechazo, aunque no sea un rechazo total. Por eso digo en la primera versión. Puede ser que no lo aceptan, pero lo aceptan condicionado a que yo ponga cambios. Modalidades del arbitraje. La identidad de los árbitros no se conoce, pero la de los autores sí las conocen los árbitros. El doble ciego
Ambos actores, árbitros y autores, no conocen las identidades el uno del otro. Y el abierto es cuando las identidades de árbitros y autores es conocida, e incluso muchas revistas que tienen esta modalidad publican el arbitraje, la evaluación del artículo junto con el artículo. Y esto discutiblemente puede hacer más transparente, más clara e incluso más objetiva la actividad del arbitraje. Entonces, ya había asomado los posibles resultados del arbitraje. Podemos tener una decisión inicial del editor, puede ser rechazo o puede ser activación del proceso de arbitraje. Y luego del arbitraje puede ser rechazo, puede ser aceptación con cambios mayores, aceptación condicionada a cambios menores, o la rarísima aceptar y publicar. Documentos importantes que debe contener una revista científica. Antes de lanzar la revista científica debemos tener dos documentos súper importantes. Una es la guía para autores. Aquí le decimos a los autores cómo publicar en la revista, ¿verdad? Cuál es el formato de citación, cuál es el alcance temático, cuál es la extensión del manuscrito, cuál es su formato, etcétera, etcétera. Luego tenemos que preparar el acuerdo de publicación y decirle al autor cuáles derechos va a conservar como autor y cuáles derechos va a conservar la revista. En las revistas de acceso abierto, esto es, pues, se respeta mucho más la propiedad intelectual del autor. Quizás la revista solo se reserva el derecho de tener la exclusividad por unos meses de exhibir en su página web el manuscrito y luego el autor puede publicarlo libremente. En las editoriales comerciales es un poco más complicado y pues esto sería un tema de otra conferencia. Muy bien, ¿qué más? Responsabilidades del editor: mantener la sustentabilidad y calidad de la revista, su rigor científico y que los procesos de la misma funcionen. Mantener la calidad de la junta editorial, y si hay alguien en la junta editorial que quizás no está aportando lo que necesita aportar, pues reemplazarlo. O quizás, menos sombrío que esto, ampliar el comité editorial. También mantener la relevancia de la revista en el desarrollo del área del conocimiento a la que se dedica, difundir y promover el contenido, mantener los valores éticos de investigación y publicación, redactar un editorial en cada número y tomar unas decisiones difíciles. Tenemos que mantener un balance entre la parte obligatoria, que es mantener la periodicidad de la revista, no perder ningún número, versus el rezago de artículos que están esperando por ser publicados, pero como tenemos una revista que solo publica 10 artículos por número, puede ser que se vaya haciendo una fila de artículos que están esperando su publicación. Y luego, también, en esa balanza de 3 elementos, va a estar el elemento indicadores, y precisamente las citas y los indicadores como el factor de impacto. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener una fila grande de artículos esperando por ser publicados, y si no los publicamos pronto, cuando se llegue el día en que se publican, ya esa publicación es vieja, ¿sí? Porque estuvo en fila quién sabe cuánto tiempo. Pero si publicamos más artículos de los que deberíamos, quizás las citas no crecen en la misma proporción que el número de artículos, y en este caso nuestro factor de impacto sería para abajo. Esa es una decisión muy difícil. La solución de disputas, cualquier desacuerdo entre autores, entre árbitros, y la selección del equipo. Implicaciones económicas. Ya vamos cerrando con esto. Uso de estándares: ISSN, DOI, XML, PDF, OJS. Si bien algunos no implican ningún gasto, sí implican un recurso humano especializado para utilizarlos. Pero por ejemplo el ISSN, aquí en México sí hay que registrarlo en Indautor, por ejemplo. Hay que registrar el nombre de la revista y ellos nos dan el número ISSN. Eso tiene un costo, prácticamente simbólico si vemos la importancia que tiene, pero pues tiene un costo igual. El DOI, los DOI, aunque cuestan centavos de dólar por cada DOI, pues necesito comprar una cantidad más o menos grande para la revista. Lo bueno es que DOI pues nos vende, mientras más cantidad compremos, nos los vende a mejor precio. XML, PDF o JS, como les dije, implican personal especializado. Necesitamos un hosting, tener un servidor,
Si no tenemos uno, alquilarlo, rentarlo. Y para sostener nuestra plataforma tecnológica. Esto implica recurso humano especializado y quizás pago de equipos. El dilema, ¿imprimimos? ¿Incluimos publicidad o sponsors para mantener la revista? Pues idealmente no. No se acostumbra tanto en publicaciones científicas. Aunque podemos tener ciertos sponsors que tengan que ver con el mundo de la publicación científica. Eso sí hacen algunas revistas. Promoción, diagramación, diseño, esto implica gastos. Evaluaciones e indizado. Puede ser que le demos alguna comisión al comité editorial o a los árbitros para interesarlos en trabajar para nuestra revista. Porque debemos interesarlos, si nuestra revista es nueva, ¿qué ganan ellos? Si están poniendo trabajo suyo en la revista, en lugar de irse con una comercial que ya está establecida y quizás tiene mejores indicadores. Capacitamos al editor y la junta editorial o sus competencias son las necesarias. Quizás necesitamos formar el recurso humano necesario para poder tener la revista. Compensación o descargas para el equipo básico, pues implica también dinero. Para esos monitos que van a trabajar, van a hacer el trabajo más importante de la revista. Eso no, todos ellos, ¿verdad? Hasta un community manager debería tener una revista científica. Compensación a los árbitros, junta editorial, asesores. ¿Por qué un investigador consagrado va a querer publicar en nuestra revista? La relacionamos con un evento, son algunas ideas sueltas, que a veces nos dan aquel dolor de cabeza. Recomendaciones, ya para concluir. Usar Publons para dar reconocimiento a los árbitros y comité editorial. Así como la investigación, la publicación, son labores muy ingratas. Son labores muy solitarias. Son labores a veces no reconocidas. Y sobre todo el arbitraje. Y Publons es el primer intento, y quizás el mejor intento que ha habido, de dar un reconocimiento, eso sí, moral, no económico, lamentablemente. Da un reconocimiento moral a los árbitros al contabilizar, al ser un tercero que contabiliza y produce reportes para uno que arbitra, que uno le puede servir para evidenciar su trabajo de arbitraje. Mejor iniciar 3 revistas nuevas, especializadas en un área, en lugar de iniciar una nueva revista multidisciplinaria, por todo lo que hemos discutido. Usar el OJS o el Open Journals System para publicar todas las revistas de la institución e incrementar el número de revistas publicadas. Reunir todas las revistas en un mismo portal, que puede ser un mismo sitio de entrada a todas las revistas de la institución, pero cada una debe tener su propia página web, con todas las especificaciones que discutimos. Publicar en papel, hoy en día, revistas científicas, resulta una cuestión de vanidad, para decirlo muy claramente, brutalmente honesto. Es una cuestión de vanidad. Quizás para regalar a autoridades universitarias, a bibliotecas de universidades cercanas, pero más allá de ahí, es un gasto innecesario. Mejor financiamos decenas de revistas digitales en lugar de financiar la publicación en papel de una sola. ¿Sí? Mayor ganancia va a resultar de incrementar la visibilidad y el acceso de las publicaciones institucionales que mantener un modelo cerrado. Porque ya la gente no compra libros impresos prácticamente. Y sobre todo los investigadores no lo hacemos. Yo lo hago personalmente cuando no encuentro ese libro en formato digital, solamente. Y cuando es sumamente necesario que lo tenga en papel. Usar los estándares, que son criterios de calidad. No son criterios de calidad, mejor dicho. El ISBN, el ISSN, el DOI, el XML, el protocolo de acceso abierto y el sistema OJS no son criterios de calidad. Debemos verlos como estándares básicos. Si no tenemos eso, pues no entramos al club. ¿Sí? Los metadatos de toda publicación deben estar también en inglés. Establecer programas de comunicación, difusión y divulgación de la ciencia producida en la institución. Ok, si producimos una cantidad de revistas, hay que tener una buena estrategia de comunicación, ¿sí? Y también para producir los indicadores bibliométricos y los analíticos. Trabajar en función de ir indizando en los distintos índices y directorios
Vamos a empezar por el más bajito, primero registramos con Latindex, ¿verdad? Y después vamos subiendo, ¿no? Establecer programas de financiamiento que sean coherentes, pero sustentables para mantener las revistas institucionales. Puede resultar decirlo muy sencillo, pero hacerlo, esa es otra bronca. Formar recursos humanos que puedan ser actores en la publicación científica. Y esto pasa también por familiarizarlos con esta terminología, con estos estándares. Porque sí, en muchas instituciones se ignoran muchos de estos aspectos que son importantes para producir revistas que tengan futuro. Porque sí podemos producir revistas a lo loco y no usar ningún estándar. Esa revista no va a llegar a ningún lado, ni siquiera la va a encontrar Google Scholar. Que Google Scholar sería lo más básico, ¿no? Que Google Scholar entra a mi revista, se jala todos los datos y los ofrece a todo el mundo. Pero si no usamos el mínimo de estándares, como por ejemplo usar el OJS, que está hecho para publicar revistas científicas digitales, Google Scholar no va a saber que esa página web es una revista. Porque las computadoras, una computadora no sabe que es una revista. No sabe que es una revista científica. Pero si usamos un esquema informático que le dice a Google Scholar claramente que eso es una revista científica, Google Scholar va a decir si es una revista científica. Aunque como es una máquina, pues no sabe qué significa ser una revista. ¿Sí? Y parte de eso de formar los recursos humanos es la próxima sesión que viene, en que vamos a dar cuenta de la experiencia que tuvimos al facilitar por primera vez una materia en la licenciatura de lengua inglesa que tiene que ver con la publicación de revistas científicas, la materia edición para publicar, en la que ha sido importante familiarizarlos con estos aspectos, porque sí creo que es importante este último inciso de la formación de recursos humanos. Así podemos formar actores que puedan trabajar en un futuro en la publicación científica. Ahora pasamos a la otra sección y vamos a hacer un cambio de idioma. ¿Sí? Muy bien, por ahora gracias por su atención y ya pasamos a la otra.